Saludos y bendiciones en Cristo Jesús. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición más en este hermoso domingo que nos regala el Señor. Hoy en la mesa de la palabra se encuentra el reverendo canónigo Gilberto Garcés. Buenos días, Padre. Buenos días, Yadir, y buenos días a todo el pueblo que nos escucha por estas ondas radiales, Radio Leo 1170. Amén. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 4, y lee así. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole y comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Reflexionemos un poco en este evangelio, Padre. Sí, muy buenos días a todos y todas, como les dije al principio, y es muy interesante, Yadir, este evangelio y me gusta mucho. Y él hizo parte de lo que fue la lectura cuando yo me ordené sacerdote hace 34 años, ¿no? Y lo primero es entender el contexto del evangelio. Dice que Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. O sea que cuando él tomó el rollo, estaba fuera de Galilea y regresó a su tierra, a Nazaret. Nazaret era una aldea pequeña también. Dicen que no pasaba de 200 personas, pero hasta hoy no se han encontrado rastros de lo que era la Nazaret de esa época. Sin embargo, en la sinagoga sí asistía al culto, y Jesús, como buen judío, Jesús no era cristiano, él era un buen judío practicante de su fe. El culto tenía dos cosas importantes. Lo primero es la oración y la bendición. Siempre oraban primero, bendecían, alababan a Dios, a Yahvé, pero luego venía la lectura de la ley, o sea, de la Torá, y luego se explicaba. Y lo que admira a la gente es la forma en que Jesús le explica todo el contenido de la ley con tanta autoridad. Y por eso es bueno entender varias cosas. Primero, la presencia del Espíritu Santo, no solamente en este evangelio, sino en todo el contexto de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo aparece en la creación. Cuando Dios crea, está el Espíritu Santo también en la creación. Aparece también en la anunciación, o cuando el ángel anuncia a María a través del ángel y aparece, pero también aparece en el nacimiento y en el inicio público del ministerio de Jesús. Ahí es donde se muestra la unidad trinitaria, el Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que da poder, que anima y que fortalece a la comunidad de los creyentes. En este caso, Jesús empieza su ministerio no en su nombre, sino en el poder del Espíritu Santo. Y desde allí es que él es capaz de tomar el rollo, de enseñar, de volver a los suyos, donde él nació. Porque Galilea, él no nació allí, era la tierra de los paganos, región que adoraba a otros dioses, pero no el Dios de Israel, que era Yahvé, el único. Entonces, el tercer punto es la autoproclamación que hace Jesús de él. Hoy, dice, hoy se cumple esto que ustedes han escuchado. ¿Qué escuchó la gente? Primero, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a anunciar. Y no a anunciar malas noticias, buenas noticias para la gente. En un comienzo eran realidades, digámoslo así, humanas. Por ejemplo, a liberar a los presos. Era el año de gracia, el año que la gente cultivaba, pero para ellos, no para el patrón, sino para ellos. Cultivaba la tierra, los productos eran para ellos. El año en que se les perdonan las deudas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces él anuncia una buena noticia a todos los pobres, a aquellos que no tenían tierra, a aquellos que no poseían ganado. Ese año lo iban a tener. Lo segundo es a dar libertad a los presos. Más allá de lo físico, de pensar en una cárcel,
es libertad a los espíritus que están encadenados. Y eso pasa hoy. Hoy necesitamos volver a Jesús para poder liberar nuestro espíritu de muchas emociones negativas que uno siente, de muchas tendencias que hay. La tendencia a la criminalidad es producto de un espíritu que está todavía sin liberar porque no ha encontrado a Jesús, el Dios de la vida. Y el tercer puntito, Él ha venido a sanar. Y eso es muy importante. A sanar nuestros corazones para estar en paz con aquel que nos dio la vida, que se llama Dios, que se llama Yahvé. Él inició la vida, Él inició la creación. Y al final dice también otra cosa, devolver la vista a los ciegos. Hay muchas cosas a veces que Dios nos está diciendo y nosotros no las vemos. Hay muchas cosas que Dios nos está revelando y nosotros no tenemos la capacidad. Por lo tanto, nuestra oración debe ser dirigida siempre como la hizo Salomón. Salomón no pidió cosas materiales, él pidió cosas espirituales. Dame, Señor, la sabiduría, era la oración de Salomón, para que yo pueda hacer tu voluntad. Y entonces, de ese punto, nosotros también tenemos que abrir nuestros ojos para ver la obra redentora de Dios en el mundo. La pregunta sería, ¿qué es lo que Dios en este momento me está pidiendo a mí? En este momento histórico, con todas las circunstancias que están pasando, yo como cristiano, ¿cómo me comporto? O yo como cristiana, ¿qué aporto yo para que la sociedad sea mejor y la humanidad? Entonces, anunciar buenas noticias es de todos nosotros. No es solamente de los clérigos, del obispo, sino también del laico. Anunciar buenas noticias. No podemos seguir siendo profetas del desastre en un mundo donde la gente tiene necesidad de escuchar buenas noticias. Segundo, sanar. Hay que ayudar a sanar y a sanar emociones heridas que quedan o por un divorcio, o por la muerte de un familiar, o porque no tenemos dinero y nos faltan cosas para poder sobrevivir como Dios quiere, por diferentes circunstancias, por frustraciones. Hay que ayudar a sanar. Y a nosotros como ministerio ordenado, como ministros ordenados, ese es uno de nuestro deber. Ayudar a la gente a sanar esas heridas. Por eso la gente viene y conversa con el sacerdote, conversa con el pastor, conversa con la pastora, con el presbítero, la presbítera. ¿Para qué? Para ayudar a sanar esas heridas que poco a poco a veces van abriéndose en este interior y uno no se da cuenta. Devolver la vista a los ciegos, claro, hay que restituir la amistad con Dios. Dios nunca abandona a su pueblo. Él está siempre en medio de él. Y tercero, anunciar ese año favorable de gracia. Yo estoy muy contento de Adira porque el obispo Rafael siempre nos orienta. Y cada año hay un tema. En este año la caridad es muy importante. Si algo le está fallando a la fe cristiana, es la caridad. Tanto física como la caridad con el hermano también. Y la caridad es la más sabia de todas las tres virtudes teologales. Entonces, desde ese punto de vista, este año nos invita a que nosotros nos convirtamos en los constructores de eso que Dios pide, construir el reino a través de anunciar buenas noticias, sanar los corazones, devolver la vista a los ciegos. Amén. Has traído algo bien importante, ¿verdad? Dentro de este camino de salvación, y yo creo que mucha de lo que habla del texto bíblico, lo estamos aplicando y lo debemos aplicar hoy en nuestros días, porque a veces nosotros mismos tenemos nuestras propias cegueras. Sí. Y me sorprende mucho, ¿verdad? El texto de Isaías, porque siempre hablamos de que no estamos solos, el Espíritu Santo está en medio nuestro para ayudarnos, para apoyarnos, en ese sentido. Y lo otro es que estamos todos y todas llamados a anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Okay. De verdad, porque Él está vivo, Él vive en medio nuestro, Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Y nuestro deber como seres humanos cristianos es anunciar el Evangelio del Señor. Y yo creo que el anuncio que habla aquí habla precisamente de eso. Por otra parte, ¿verdad?
tenemos que ser sanados para poder ayudar a sanar a otros. Exacto. ¿Cómo nos vamos a acercar y acercar profundamente a nuestro Maestro Jesucristo si no nos adentramos a lo que nos está pasando y poner todo eso en las manos de Él para que llegue la sanación a nuestra vida? Yo no sé cómo la gente puede vivir toda una vida con situaciones, con pena, con tristeza, con coraje. Pues mire, hay que adentrarnos en un proceso profundo de sanación, porque la vida es hermosa. Jesucristo nos ha dado todo, Dios nos ha dado todo, nos dio este Puerto Rico de hoy, que es donde estamos, para que nosotros podamos disfrutar de él, pero tenemos que ser sanados en ese sentido. Sí, porque mira, Yadira, que necesitamos acercarnos más a Dios. Claro. Y es una forma de sanando. Tuvimos esta semana el encuentro con los hermanos de otras iglesias y fue muy bonito. Sí. Para mí fue muy edificante y sobre todo me gustó el ambiente en que se realizó. Esa es una manera de sanar. Eso es así. Nunca habrá un ecumenismo sincero, nunca habrá unidad si no nos respetamos entre nosotros, tanto como personas como con la iglesia, donde practicamos nuestra fe, porque Dios nos ha llevado allí, ha permitido que esto exista. Entonces, la diferencia religiosa no tiene que ser un motivo para que haya enemistad, digámoslo así. Podemos diferir en conceptos, en teología, lo que quiera, pero no por eso debemos ser enemigos, porque nadie sabe Dios qué está iluminando en la otra persona, que también es verdad de Él. Claro. Nadie ha comprado a Dios. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente Dios la tiene. Entonces fue muy bonito, y lo digo porque dentro de este contexto del año de la caridad y el anuncio que hace Jesús en la sinagoga, quiero decirles que yo estuve en esa sinagoga, hace 2 veces he estado, y es muy bonito, uno siente algo cuando uno llega allá a ese lugar. Entonces nos libera el poder sanar. Si entre cristianos no sanamos heridas del pasado, ahora no busquemos un ecumenismo. Y lo que hacíamos hace 2 días atrás o antes de anoche era cómo unirnos todos, cómo nosotros poder celebrar, tener 7, 8 iglesias celebrando aquí en conjunto. Amén. Fue muy bonito. Y así se hacían los primeros tiempos, cuando en las primeras años de la iglesia fue sucediendo las diferentes iglesias en diferentes lugares. En cada uno se leían textos diferentes y se interpretaban diferentes. Y cuando Pablo le escribe a esas iglesias, él escribe a las iglesias. Él no escribe a la iglesia. Es a las iglesias o a la iglesia de Dios que está en tal lugar. Y le escribía a la iglesia de Dios que está en el otro lugar. Entonces, de este punto de vista, este evangelio nos ayuda a ver de que somos todos y todas hijos e hijas de un solo Dios. Ese que creó, ese que redimió y ese que sigue salvando al mundo y santificando a través del Espíritu Santo. En este año de la caridad que tú muy bien lo traíste en esta mañana, cuando nuestro obispo estaba haciendo la explicación de por qué un año de la caridad, él dijo que había que repensarlo en 3 grandes dimensiones, a través de Dios, con el prójimo, pero también con nuestra creación. Y de verdad que concurro contigo el pasado miércoles, cuando estuvieron todos los líderes religiosos haciendo la oración por la unidad de los cristianos, verlos juntos, acercarse a la mesa del Señor. Fue un momento único, porque la realidad es que podemos tener cosas que sean diferentes entre cada una de las denominaciones, pero hay algo que nos une y es el amor de Dios. El amor de Dios. Y yo digo que estas cosas solo inspira el Espíritu de Dios. Eso es. No hay de otra manera. Yo creo que ponernos en sus manos es muy importante. Por eso el hombre y la mujer, el ser humano, no puede forzar a que Dios haga lo que yo quiero o lo que yo pienso. Dios no puede ser hecho a mi manera, sino de acuerdo a como Él se ha revelado. Se reveló trinitariamente, significa que Dios es diversidad. Se reveló también en diferentes momentos, significa que Dios es persona que puede hacer las cosas como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Termino con esto también diciendo lo siguiente. Este pasaje nos ayuda a entender una cosa que es bastante importante, y es que la palabra del Señor es contenida en la Sagrada Escritura, en la Biblia, es para cumplirla hoy. Amén. No es solamente para reflexionarla en el pasado. Hoy tiene que cumplirse. Y ese hoy es el pasado, que es la promesa, el presente, que es Jesús, o la historia de la humanidad y la iglesia ahora, y el futuro, que es la salvación que nos espera en un reino celestial.
Claro que sí, con tanta firmeza que Jesucristo en este texto bíblico al final dice, hoy mismo se ha cumplido esta escritura. Y eso mismo le dice en la cruz al buen ladrón. Claro que yo no conozco un ladrón que sea bueno, pero al buen ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es ni mañana ni pasado mañana, es hoy, ahora. Hoy estarás conmigo. Puede ser forma de decir o de contextualizar, pero la realidad es que la palabra de Dios es para cumplirla en el presente. Entre hoy los que estamos, cristianos y cristianas, de diferentes religiones, lengua, nación, sexo, lo que sea, tenemos que entendernos poniendo a Jesús en el medio. Amén. Solo Él puede unirnos como la mesa del encuentro, digámoslo así, de la comunidad cristiana. Amén. Gracias, Padre Garcés, por estar hoy aquí en Sendero. Bendiciones a todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Gracias, Padre. Gracias a ustedes. Señor les bendiga siempre. Amén.